Muy bien. Pues vamos a verificar nada más que se está transmitiendo. Vamos a ver. Efectivamente, ya estamos en vivo. Buenas tardes, doctor Laure. Hola. Bienvenido aquí con nosotros vía virtual, ¿verdad? A través del Centro de Atención e Investigación del Comportamiento Humano, CAISH, una vez más, con una nueva conferencia, con un nuevo tema, con otro invitado súper especial. Y pues le damos pues la bienvenida de parte del Instituto Tecnológico de Sonora, del Departamento de Psicología, y pues nosotros como CAISH que dependemos de esa área, ¿no? Entonces, pues bienvenido nuevamente, doctor Lauren, y le voy a ceder la palabra a la maestra Almadelia Silva, coordinadora del centro, para que abra con la conferencia oficialmente y la presentación de usted. Muchas gracias. De nada. Pues bueno, buenas tardes. Un gusto saludarles. En esta ocasión tenemos a un invitado, ¿verdad? Nos complace presentar al doctor Lauren Chauvet, quien pues tiene una experiencia, una trayectoria que les comparto en este momento. El doctor Lauren es fundador y gerente de desarrollo y diseño en Walden Modular Equipment, fundador y responsable del Laboratorio de Comportamiento Social e Inteligencia Artificial. Él tuvo su formación en licenciado en Psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestría en Ciencia del Comportamiento en la Universidad de Guadalajara, doctorado en Ciencia del Comportamiento en la Universidad de Guadalajara. Ha realizado diferentes estancias académicas y formación continua. Por ejemplo, tuvo una estancia en la Universidad de Montreal en el Departamento de Ciencias Biológicas. También perteneció o estuvo en una formación continua, taller de emprendimiento e innovación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. También ha publicado artículos, ¿verdad?, en revistas indexadas nacionales e internacionales. Cuenta con más de 50 ponencias en congresos nacionales e internacionales y además ha recibido reconocimientos y menciones, por decir algunos. Fue ganador en Estrategias para Reactivar la Economía de México en Talent Land at Home. Ganador también en el Taller de Emprendimiento e Innovación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ganador Reto Bosch, Rastreo Inteligente y entre otros aspectos más. Así que sin más, pues escuchemos al doctor Laure Chauvet con la conferencia Comportamiento Social y Factores que afectan al trabajo en equipo. Adelante, doctor. Bueno, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Generalmente en redes sociales no suelo platicar mucho, me pongo un poco nervioso, pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces les voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Muy bien, no sé si pueden ver mi pantalla. Así es, doctor. Perfecto. Entonces la charla de hoy se titula Comportamiento Social, factores que afectan el trabajo en grupo. Bueno, este título idealmente fue para atraer un poco la atención, pero tal vez un título con el que me podría sentir más cómodo sería Comportamiento Social, Ecología Comportamental y posibles aplicaciones. El día de hoy, la charla básicamente es de divulgación científica o como algunos lo llamarían vulgarización de la ciencia, y les voy a hablar un poquito de mi trabajo y del trabajo de otras personas de manera simple y relajada, ¿no? La idea es que ustedes se vayan hoy con una perspectiva general de qué es lo que estudiamos un poquito los psicólogos con modelos de ecología comportamental. Y bueno, este tipo de charlas siempre me gusta abrirlas con la siguiente pregunta. Los animales humanos, recuerden que aunque seamos humanos, seguimos siendo animales, ¿nos comportamos de manera similar a los animales no humanos? Y la respuesta a esta pregunta es sí. Y me gusta abrir con esta pregunta porque, como le he comentado a algunos colegas y le comento muchos a los estudiantes, la ciencia realmente no dice nada. Quienes dicen algo son los científicos. Y los científicos, como humanos, pueden llegar a cometer errores o incluso hay algunos que han llegado a falsificar sus datos.
Entonces, lo importante no es tanto lo que dice la ciencia, sino más bien qué es lo que hacen los científicos. Y nosotros tenemos que ver cómo llegan a esas conclusiones o cómo llegan a esos resultados. Muy bien, entonces, siendo coherente, tratemos de justificar la respuesta a esta pregunta. Y para esto, en la presentación les voy a hablar un poquito de racionalidad, de teoría de juegos y dos modelos, en particular distribución ideal libre y juego productor parásito, que particularmente me apasiona y me encanta. Entonces, iniciemos con racionalidad. Kaselnik, un ecólogo comportamental de Oxford, nos menciona que hay 3 tipos de racionalidad y personalmente me gusta, es una manera de poder, digamos, organizar la información. Entonces nos habla de la racionalidad filosófica, psicológica, de la racionalidad económica y de la racionalidad evolutiva. ¿Qué se refiere Kaselnik a hablar de la racionalidad filosófica, psicológica? Bueno, él lo que dice es actuar en función de ideas racionales derivadas del análisis y contraste de las creencias y o situaciones particulares. Este tipo de definición, aunque la usamos muy cotidianamente en el lenguaje ordinario cuando hablamos, puede llegar a ser problemática a la hora de estudiarlo científicamente. Por un lado, por ejemplo, actuar en función de ideas racionales, de alguna manera supone que ontológicamente existen 2 mundos, ¿no? El material y el de las ideas. Entonces, primero, eso es difícil acceder a un mundo que no es material, entonces eso supondría algunos tipos de problemas. Y por otro lado, bueno, en el caso de los humanos, o bueno, primero en el caso de los animales, nosotros no les podemos hablar, ¿no? No les podemos preguntar, ¿por qué te sientes así? O ¿por qué elegiste esto? ¿Sí? Y en el caso de los humanos, aunque la gente nos puede referir su propio comportamiento, muchas veces este comportamiento puede responder a las situaciones presentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta podemos tener un sesgo por deseabilidad social, ¿no? La gente dice lo que uno quiere escuchar. O el efecto Horton, ¿no? De donde solo observar a la gente cuando la estás evaluando puede influir y puede modificar su comportamiento. Entonces, aparte de este tipo de racionalidad, podemos hablar de la racionalidad económica, que este tipo de racionalidad, tal vez a los que somos psicólogos experimentales, es más cercano al tipo de trabajo que hacemos. Y básicamente la idea es aumentar la cantidad de recursos y reducir los costos asociados a la obtención de los mismos. Es decir, elegir o hacer o tomar aquellas decisiones que nos den más y que nos cuesten menos. Y este tipo de racionalidad ya se ha visto en ocasiones que los humanos y los animales la pueden llegar a violar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la tercera alternativa irrelevante de los premios Nobel de Kahneman y Tversky, ¿no? O lo podemos llamar paradigma de las palomitas. ¿Sí? Sí, por ejemplo, nosotros cuando vamos al cine hay unas palomitas chicas, ¿sí? Que cuestan, por ejemplo, 10 pesos y unas palomitas grandes que pueden llegar a costar 30 pesos. ¿Sí? Uno podría elegir cuáles palomitas quiere, ¿no? Si las chicas o las grandes. Pero lo que hace esta gente, muy lista por cierto, es poner unas palomitas medianas que cuestan 25 pesos. Entonces, como la distancia entre 25 y 30 es menor, la gente, en vez de elegir si quiere palomitas chicas o palomitas grandes, elige las palomitas grandes porque la distancia económica es más chica. Ahora, si las palomitas medianas valdrían 10 pesos, tal vez no habría tanto efecto, pero como valen 25, pues no nos engañan, modifican las contingencias o nos controlan y hacen que elijamos las palomitas grandes, ¿no? Entonces, podría ser un ejemplo, por ejemplo, de violaciones a la racionalidad económica. Y por último, tenemos lo que llamamos la racionalidad evolutiva. Y esto es importante, ¿no? Porque en la racionalidad económica lo que tratamos es de buscar aquello que nos beneficia más. Pero a diferencia, la racionalidad evolutiva lo que establece es aumentar la eficacia biológica, es decir, el número de nuestros descendientes y asegurar la supervivencia de nuestra especie, ¿sí? Hacer cosas por nuestra especie. Entonces, el día de hoy vamos a hablar principalmente de racionalidad económica y de racionalidad evolutiva. Y bueno, mucho de lo que hacemos en el mundo no depende únicamente de nuestras decisiones, sino depende también de las decisiones que toman los otros. Y una manera de estudiar cómo nuestras decisiones se pueden ver influenciadas por las posibles decisiones de los otros es la teoría de juegos.
Básicamente, la teoría de juegos consiste en una familia de modelos, ¿sí? Cuando hablamos de un modelo, hablamos de una representación abstracta de un sistema real, ¿sí? Por ejemplo, puede haber una manzana y el artista 1 la puede dibujar de una forma y el artista 2 la puede dibujar de otra forma, ¿no? Entonces, cada uno es una representación abstracta de un sistema real. En arte tal vez es difícil definir los criterios para decir si es bueno o malo, mejor o peor, pero en ciencia afortunadamente tenemos formas de evaluar los modelos y reglas para abstraer la realidad. Entonces, bueno, teoría de juegos, una familia de modelo y básicamente se compone de estructuras compuestas por estrategias y compuestas por recompensas. Ahorita lo vamos a hablar más adelante. Si hago algo, ¿cuánto me van a dar? Si no hago algo, ¿cuánto me van a dar? Y lo interesante de teoría de juegos es que precisamente esta es una forma de estudiar las decisiones en relación a otros cuando tenemos incertidumbre de las elecciones del otro. Es decir, cuando no sabemos lo que el otro va a elegir. Entonces, ¿en qué consiste un juego? En un juego generalmente tenemos o debemos tener al menos dos agentes, ¿sí? Dos personas o dos objetos que realizan una acción. En este caso vamos a hablar del dilema del prisionero, que seguramente lo deben conocer. Y cada agente debe tener un set de estrategias posibles. En este caso las estrategias es no delatar y delatar. Sí, imagínense que dos personas las atrapó la policía y ellos tienen la opción entre delatar a su compañero o no delatarlo. Muy bien, y finalmente una matriz de pagos donde se pone la relación de cuánto es lo que va a ganar o perder en relación a sus elecciones. Entonces, ¿cómo leemos esto y cómo analizamos esta situación del dilema del prisionero? Pongamos, por ejemplo, el prisionero 2. Si el prisionero 2 no delata a su compañero y su compañero no lo delata a él, tendrán 2 años de cárcel, ¿sí? Pero si el prisionero 2 decide no delatar a su compañero y su compañero lo delata, ¿sí? Que su compañero sea un esquirol, ¿sí? Lo delata, tendrá 10 años de cárcel. ¿Sí ven? El prisionero 2 no sabe realmente lo que va a hacer el prisionero 1 y tiene que tomar una decisión. Entonces, si hacemos la suma de la matriz de pagos, tenemos que 2 años de cárcel más 10 años de cárcel es igual a 12 años de cárcel. Ahora analicemos la otra decisión que puede tomar el prisionero 2, ¿sí? Que es delatar. Si el prisionero 2 decide delatar a su compañero y su compañero no lo delata, nada más tendrá 1 año de cárcel. Ahora, si el prisionero 2 decide delatar a su compañero y su compañero también lo delata, tendrá 6 años de cárcel. Si hacemos la suma de la matriz de pago, lo que tenemos es 1 año de cárcel más 6 años de cárcel es igual a 7 años de cárcel. Entonces, a partir de este análisis de la matriz de pago, la estrategia racionalmente económica sería delatar al otro. Triste, pero cierto en esta situación. Ahora, no todo es tan dramático de alguna manera porque, aunque lo hemos visto tanto con ratas, con humanos y otros organismos que tendrían a delatar en este tipo de juegos, eso es solamente cuando se les expone a la situación una sola vez, pero si los exponemos reiteradas veces a la situación, ya pueden tener como una breve referencia de si el otro va a cooperar o no con ellos y pueden cambiar su decisión. Me gustaría ponerles otro ejemplo y pensémoslo como un trabajo de equipo para la escuela o un equipo de trabajo en una empresa, ¿sí? Entonces, nuevamente analicemos la estructura de la matriz de pagos en relación al colega 2. Si yo no me esfuerzo, si el colega 2 no se esfuerza y el otro no se esfuerza, obtienen 5. Si el colega 2 no se esfuerza, pero el otro sí se esfuerza, obtienen un 8. ¿Ok? Por otro lado, si el colega 2 se esfuerza y el otro no se esfuerza, obtienen un 8, y si ambos se esfuerzan, obtienen un 10. ¿Sí? En este tipo de situaciones, la estrategia racionalmente económica sería que efectivamente ambos se esforzaran en el trabajo, pero también puede haber otro tipo de situaciones, como la que les presento a la derecha, y básicamente es la misma, solamente que al colega 2 esforzarse le es muy costoso. Entonces no solamente depende de lo que ganas, sino también cuánto te cuesta. Si hacemos el análisis, si se esfuerza el colega 2 y el otro no se esfuerza, obtienen un 8, pero le fue tan costoso que le retira 3, entonces quedaríamos en 5. Y si el colega 2 se esfuerza y el colega 1 también se esfuerza,
obtienen un 10, pero para el colega 2 fue muy costoso, entonces 10 menos 3, 7, y si sumamos a 7 más 5, son 12 comparados con 13, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones donde para uno de nuestros colegas esforzarse es muy, muy aversivo, tal vez su elección racionalmente económica sería no esforzarse. Entonces, la moraleja de esto, bueno, primero nosotros cuando hacemos un trabajo y tenemos incertidumbre de qué es lo que va a hacer el otro, podemos analizar nuestra matriz de pagos, es decir, cuáles son los beneficios de que haga una estrategia y que haga o elija otra estrategia en función de lo que posiblemente pueda hacer el otro. Y bueno, y la otra parte es conocer bien a nuestros compañeros de equipo. Muy bien, pasemos al siguiente modelo, que es la distribución ideal libre. La distribución ideal libre pertenece a la familia de modelos de la teoría del forrajeo óptimo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más de detalle. Y básicamente predice que la distribución de los organismos estará en función de los recursos disponibles. Donde hay más recursos, habrá más personas, ¿sí? O donde hay más alimento, habrá más animales, ¿sí? Por ejemplo, hay más gente en el DF que en Aguascalientes o en Ciudad Obregón, y al mismo tiempo hay más empresas, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Por un lado, porque permite maximizar los recursos, es decir, obtener más recursos, y por otro lado, minimizar la competencia por los recursos. Imagínense qué pasaría si todo el mundo se fuera a una ciudad como el DF, tendría mucha competencia. Entonces, tal vez vale la pena establecerse en ciudades donde no hay tanta competencia para minimizar la competencia por los recursos. Y entonces, pasemos a la teoría del forrajeo óptimo antes de verlo más a detalle. La teoría del forrajeo, cuando hablamos de forrajeo, generalmente hablamos de la búsqueda de recursos, ¿sí? Ya puede ser alimento, puede ser refugio o inclusive puede ser una pareja. Entonces, lo que nos dice la teoría del forrajeo óptimo es que hay una relación entre qué tantos recursos ganamos y la eficacia biológica. Mientras más recursos tengamos, más nos podemos reproducir. Y asume que las estrategias cambian más rápido que el hábitat. Lo que quiere decir aquí es, o por lo que se dice que es óptimo, es porque asume que los organismos nos adaptamos más rápido al ambiente de lo que el ambiente cambia, ¿sí? Nosotros cambiamos nuestras estrategias más rápido de lo que cambia el ambiente. Y para estudiar el forrajeo óptimo, generalmente caracterizamos un hábitat por zonas de parche, es decir, zonas donde se encuentran los recursos, imagínenselo como los supermercados, y zonas de transición, como zonas que separan físicamente las zonas de parche. Imagínense la carretera, ustedes tienen que caminar cierto tiempo para llegar a un supermercado, después salir de su supermercado y caminar otro tiempo. Entonces, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde debería observarse mayor densidad poblacional? ¿Donde hay una pizza o donde hay 3 pizzas? ¿Sí? Esperamos un trago de café. Bueno, sí respondieron que se debería observar mayor densidad poblacional donde hay más pizza. Eso quiere decir que entendieron perfectamente esta ecuación que se ve en la parte inferior, que básicamente nos dice que la población debería igualar a la cantidad de recursos. Si vemos en la gráfica teórica, vemos que conforme aumenta la cantidad de recursos, aumenta la población. Ahora, esto es cierto en muchas situaciones, pero en ocasiones observamos que el mundo, los organismos no siempre se comportan de esta manera. Y para eso está esta otra ecuación, que es prácticamente la misma, solamente que tenemos 2 parámetros adicionales. Una S que nos mide la pendiente y una K que nos mide el intercepto. Y esta ecuación nos permite evaluar los sesgos en el equilibrio. Por ejemplo, hay ocasiones donde hay más población, aunque haya menos recursos, hay más población, y es a lo que llamamos sobreigualación. Y hay ocasiones en que donde hay más recursos, pero no hay tanta población como se espera, que es lo que llamamos subigualación. Y esta pendiente de la línea verde y de la línea roja lo podemos medir con esta ecuación. Ahora, ¿por qué a veces observamos más población en lugares donde no hay tantos recursos? ¿O por qué a veces observamos menos población en lugares donde hay un montón de recursos? Algunas de las variables que se han visto que tienen un efecto, primero es el costo del cambio, ¿sí? Imagínense que ustedes están en la ciudad A, donde hay poquitos recursos, y está la ciudad B, donde hay muchos recursos, ¿sí? Normalmente la gente debería mudarse a la ciudad B, pero si la ciudad B se encuentra al otro lado del mundo,
el costo de cambio es muy alto, entonces tal vez deberían pasar más tiempo en la ciudad A. Otra es la discriminación entre las alternativas. Digo, a veces no podemos percibir o discriminar si hay muchos recursos en una zona o pocos recursos en otra zona. Sí, a veces pueden parecer iguales, aunque no lo sean. Y finalmente, puede haber características individuales o asociadas al organismo, ¿no? O efectos de historia. Por ejemplo, hay algo que llamamos State Dependent Value, ¿sí? Donde los organismos se enfrentan a dos lugares que tienen la misma cantidad de recursos, pero en uno comieron cuando tenían hambre y en otro comieron cuando estaban saciados. Entonces, comer en un lugar cuando tienes hambre, de alguna manera sesga nuestra elección y le da más valor. Muy bien. Entonces, tengo un ejemplo de un pequeño concurso en el que participamos con la doctora Diana hace poquito, y es un ejemplo aplicado, ¿no? Era un concurso de Data Science con Kellogg's y ellos nos dieron los datos de cómo se vendían algunos productos en Ecatepec, ¿sí? Y lo que hicimos nosotros, y ellos lo que querían saber era cómo distribuir sus productos, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros, aplicamos una variación del modelo de distribución ideal libre, con diferentes productos. Si bien de un lado tenemos las ventas y de otro lado tenemos la población. Entonces, la intuición detrás de lo que hicimos es que la cantidad de ventas debería igualar a la cantidad de población, ¿sí? Para cada región de Ecatepec. Y lo que podemos ver es que la mayoría de los productos cumplen esta relación, con excepción de un producto que eran los individual cornflakes. Entonces, esta es la parte, yo creo, interesante del trabajo científico, ¿no? No es cuando confirmas las hipótesis, sino cuando encuentras resultados que no son esperados. Y eso lo hace valioso y vale la pena estudiarlo. Entonces, bueno, lo que vimos en este trabajo particular es que este producto no se vendía como se debería vender. Entonces, bueno, dijimos, ok, no cumple el modelo de distribución ideal libre, vamos a ver qué está pasando, y agarramos unos DNIs del INEGI, y bueno, en este caso particular, lo que vimos que estaba afectando la venta es que no había tantos centros de educación ni tantos centros de salud. Entonces, parece ser que los centros de salud y los centros de educación tienen un efecto en cómo se vende ese producto en particular. Sí, ahora, no solamente se aplica a ventas, sino también a un montón de situaciones, ¿no? Si ustedes van a hacer una fiesta y compiten contra otra fiesta, bueno, si su fiesta tiene más recursos, tendrán más gente, ¿no? Y si la gente no se quiere agentar tanto, pues se va a ir a la que tiene menor gente, ¿no? Por poner un ejemplo un poquito más bobo. Y finalmente, me gustaría hablarles del juego productor parásito, que particularmente me apasiona mucho. ¿Y por qué me apasiona de manera particular? Creo que a ninguno de nosotros nos gusta ser explotados, ¿sí? No nos gusta que se aprovechen de nuestro trabajo. Entonces, el juego productor parásito, de alguna manera, nos propone una serie de modelos que nos ayudan a entender por qué la gente explota a otras o por qué hay gente que está siendo explotada, o animales, ¿va? Y lo que establece de manera general es que en situaciones de forrajeo social existen dos estrategias, o se tienden a observar dos estrategias. Una llamada producir, que alude a la búsqueda de los recursos, y otra llamada parasitar, que alude al robo de los recursos o al acoplamiento a las fuentes previamente producidas. Esto, por poner otro ejemplo, imagínense que tienen un equipo de 4 personas y ese equipo está conformado por una persona que trabaja, va a haber una persona que medio trabaja y 2 personas que no trabajan nada, pero todos obtienen su calificación o obtienen su paga. Entonces, este tipo de modelos nos ayuda a ver cuáles son los factores que afectan que la gente produzca, que busque los recursos o que parasite. Y parte de lo que establece es que existe una relación de frecuencia negativamente dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay muchos parásitos es más ventajoso para los productores, y cuando hay muchos productores es más ventajoso para los parásitos. Imagínense, si todo el mundo está trabajando y llegas a un grupo, pues ya todos están trabajando y ya no tienes tanto que hacer, ¿sí? Y finalmente habla que la mezcla de estrategias, es decir, de productores y parásitos, tenderá a una estrategia evolutivamente estable. Eso lo vamos a tocar justo ahora. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrategias evolutivamente estables? Básicamente nos referimos a una mezcla óptima de estrategias que permiten la supervivencia de una especie.
Sí, por ejemplo, ahorita, hace poco participamos en un concurso para reactivar la economía en México, dado la pandemia, ¿no? Y la idea era esta, ¿no? Imagínense si durante la pandemia, si todos salimos a trabajar, nos contagiamos, ¿no? Y perecemos, tal vez, con un 3% o 6% de probabilidades, no soy ahorita como está, ¿sí? Si todos salimos a trabajar, nos contagiamos. Pero si todos nos quedamos en casa, no producimos recursos y también perecemos. Entonces tenía que haber una mezcla entre gente que salía a trabajar y gente que se quedaba en casa, ¿no? Otro ejemplo podría ser con los profesores de universidades, ¿sí? Si hay puros profesores barco, ¿sí? Baja la calidad educativa de la institución. Pero si hay puros profesores muy, muy estrictos, ningún alumno aprueba, y si no aprueban los alumnos, ya no le dan recursos a la universidad, ¿no? Entonces, tal vez tiene que haber una relación óptima entre maestros barcos y maestros muy exigentes. Ahora, esto no es una excusa para que los maestros no hagan su trabajo. Es bonito enseñar y los chicos quieren aprender. Sí, pero como ven, entonces puede haber una mezcla óptima de estrategias que permitan la supervivencia de una especie. Y bueno, algunas características que debe contar es, primero, que la cantidad de recursos obtenidos, ¿sí?, por todos los miembros del grupo debe ser similar, ¿sí? Deben obtener la misma cantidad de recursos para que se siga manteniendo esta estrategia a lo largo del tiempo, y debe resistir la interferencia de mutantes, o así lo llaman en biología. Sí, imagínense que ya está un grupo supercompuesto y llega alguien nuevo. Si es una estrategia evolutivamente estable, debería resistir que llegue alguien nuevo y que pueda llegar a modificar la interacción entre los miembros. Entonces, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si todos parasitáramos? Es decir, si ninguno produjera, si todos robáramos o nos acopláramos a las fuentes de alimento o a las fuentes de recursos previamente encontradas. ¿Sí? ¿Qué pasaría si todos fuéramos parásitos? Me tomo un sorbo de café. Y va la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si todos producimos? ¿Sí? Es decir, que todos estamos trabajando arduamente, ¿sí?, para producir los recursos. Bueno, si a la primera pregunta respondiéramos que pereceríamos, ¿sí?, están en todo lo correcto. Ahora, ¿qué pasaría si todos fuéramos productores? Lo que sugieren algunos modelos es que este tipo de estrategias, digamos, de una sola estrategia en un grupo, no son resistentes a los mutantes. Es decir, imagínense que todos estamos en un equipo y todos trabajamos mucho y llega un mutante o alguien nuevo al grupo. Como ya todos estamos trabajando, tal vez esta persona no tendría la necesidad de trabajar y se podría seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, si ustedes contestaron correctamente estas dos preguntas, estoy totalmente seguro de que entienden las dos ecuaciones que se muestran en la parte inferior, ¿sí? Que básicamente, como les comenté, un modelo básicamente es una representación abstracta de un sistema real y lo podemos hacer ya sea con palabras, o lo podemos hacer con ecuaciones, o lo podemos hacer con una pintura, una canción, etc. Entonces, bueno, por estas ecuaciones nos dice qué tantos recursos se van a obtener en función de la cantidad de parásitos dentro de un grupo. Como ven la línea roja, si hay muchos parásitos, no se van a obtener recursos. Y también se puede ver que cuando hay pocos parásitos, es mejor parasitar, y cuando hay muchos parásitos es mejor cuando hay muchos parásitos es mejor producir, y cuando hay pocos parásitos, cuando hay muchos productores es mejor parasitar, ¿sí? Y donde se cruzan estas dos funciones es lo que llamaríamos una estrategia evolutivamente estable. Entonces, en este tipo de modelos, por ejemplo, tenemos el tamaño del grupo, que está representado por QG y PG. PG y QG, tenemos la riqueza de los parches, es decir, qué tantos recursos hay dentro de las zonas de los parches, y la ventaja de descubrimiento. Ahora, ¿por qué son importantes estos tres parámetros? Porque a partir de estas ecuaciones y estos parámetros, nosotros podemos hacer algunas predicciones. Y lo que hemos visto tanto en los modelos como en humanos, como en arañas, salmones, recientemente cuatis y pinzones, y tal vez me falta otra especie, es que conforme más grande es el grupo, mayor cantidad de parásitos hay. O sea, si ustedes están en un grupo en la escuela y es muy grande, pues probablemente habrá más proporción de parásitos. Otra predicción que también hemos podido corroborar, no solo en los modelos, sino también con animales y humanos, es la riqueza de los parches.
Sí, si hay muchos recursos, se tiende a parasitar más. Y finalmente, la ventaja de descubrimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un productor encuentra el alimento o encuentra un recurso, puede acceder cierto tiempo antes de que los demás lleguen y lo parasiten, ¿sí? Es decir, si ustedes pidieron un café para compartir y ustedes van por el café, posiblemente le pueden tomar un sorbo más antes de compartirlo con todos. Y esto se ha visto que mientras mayor es la ventaja de descubrimiento, mayor es la proporción de productores. Aquí les muestro unos datos propios, ¿sí? Estudiado con humanos. Y digo, no les voy a platicar toda la tarea, pero básicamente los participantes estaban en una tarea virtual donde tenían que capturar Pokémon o Pikachus en un hábitat virtual, ¿no? Y lo que podemos observar es que efectivamente cuando es más pequeño el grupo, la proporción de productores es mayor. Más pequeños los grupos, más productores hay, en comparación a cuando los grupos son más grandes. Cuando los grupos son más grandes, hay menos proporción de respuestas productoras. Sí, el efecto de las unidades de alimento realmente yo no lo tuve tan claro, pero hay otros estudios con humanos donde sí los tienen más amarrados los efectos. Y del lado derecho les muestro una pequeña gráfica donde se plotea el modelo, que son los cuadrados, y los resultados observados, y podemos ver que cualitativamente son similares. Entonces, de alguna manera, estos modelos representan parte de la realidad, no con toda la certeza, pero sí son una buena representación o una buena abstracción de la realidad. Y otro dato que me gustaría enseñarles con humanos es precisamente donde vemos cómo se distribuyen los participantes en el hábitat. Sí, donde ven los mayores picos es donde se encontraba el alimento, entonces efectivamente las personas pasan más tiempo donde está el alimento, y lo otro es todo el hábitat en total. Entonces aquí lo que me gustaría que observaran es que cuando ejecutan la estrategia parasitar, pasan más tiempo al centro del hábitat. Y este ejemplo, y este dato me encanta haberlo encontrado porque en un estudio con monos, los sujetos más parásitos o los organismos más parásitos, que también eran los más dominantes, estaban al centro del hábitat para recortar la distancia para ir a robarle al otro, ¿no? Y me encanta este dato porque me recuerda un poco a las películas gringas, donde está como el deportista que le roba la tarea a los que son más estudiosos, ¿no? Entonces, eso básicamente también se retrata en la naturaleza con monos. Entonces, es un dato súper interesante, o al menos para mí interesante. Bueno, finalmente me gustaría mostrarles, no solamente hay estas predicciones, sino hay muchísimas predicciones más que se han derivado de otro tipo de modelos. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Sí, hay algunos modelos que llamamos modelos basados en agentes, donde básicamente programamos organismos virtuales y programamos un hábitat virtual, ¿no? En este caso, este modelo que se desarrolló durante la estancia en Canadá, sí, básicamente los puntitos verdes son las fuentes de alimento, y cuando están en rojo los cuadritos es que están parasitando, cuando están en azul es que están produciendo. Sí. Y este tipo de modelos es interesante porque nosotros podemos programar hábitats virtuales y podemos programar organismos virtuales, y a partir de eso hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, en Japón simulan como toda la ciudad, simulan qué tanto corren los viejitos, qué tanto corren los niños, y lanzan tsunamis virtuales. Y ven cómo se desplazan las personas, y a partir de ahí deciden dónde poner los búnkers. En nuestro caso no es para búnker anti-tsunamis, pero lo usamos para hacer algunas predicciones de qué pasaría si modificáramos algunas variables. Sí, son experimentos virtuales. Entonces, algunas otras predicciones es, bueno, si hay más probabilidad de encontrar recursos, hay menos parásitos, y si el costo de parasitar es muy alto, hay menos parásitos, ¿no? Imagínense que en el salón de clase un chico le quiere copiar a otro chico. Sí, si el chico tiene su examen todo abierto, pues es muy fácil parasitarlo, ¿no? Robarle la información. Pero si el chico está todo tapado, es muy difícil robarle la información. Entonces eso decrementaría la forma en la que se parasita. Y bueno, abajo les pongo la cita. Igual si tienen alguna pregunta particular, trataré de poner las citas de los artículos, donde tienen un modelo en agentes bastante bueno que hacen más predicciones, ¿no? Y bueno,
Para finalizar, me gustaría lanzar algunas preguntas al aire, ¿sí? Y la primera es, entonces, ¿qué sucede con el trabajo en equipo? Yo sé que en las escuelas o en las universidades los profesores piden que se haga trabajo en equipo. Por un lado, como profesor es más fácil revisar un trabajo que 20 trabajos, pero a veces los equipos pueden promover que haya más parasitismo, ¿sí? Puede haber una persona que trabaja y otras 4 que no están haciendo el trabajo. Y esto es, digamos, de alguna manera no es lo ideal porque aquella gente que no realiza el trabajo no puede aprender el contenido de la clase. Ahora, tampoco no es tan dramático, porque lo que hemos visto o lo que se ha visto también en humanos y en animales es que si tú identificas a todos los parásitos y los pones juntos, alguno de ellos tendrá que empezar a trabajar. Entonces tal vez valdría la pena cuando dejamos trabajo en equipo, juntar a aquellos que no suelen trabajar tanto para que alguno de ellos empiece a trabajar. También existe la contraparte, digo, si juntamos a puros productores, algunos tal vez empiecen a trabajar un poquito menos. Entonces, bueno, esta podría ser una sugerencia de lo que podemos hacer con esta información. Igual, respecto a la ventaja de descubrimiento, a veces es difícil notar quién trabajó más, pero si podemos dar un pequeño incentivo, no tiene que ser más calificación o dinero, digo, puedes decir, buen trabajo, lo hiciste muy bien, dar incentivos, puede ser análogo a la ventaja de descubrimiento y podemos promover que se produzca más. De igual manera, equipos de trabajo pequeños, ¿no? ¿Cómo podemos evitar el parasitismo? Bueno, era justo lo que estaba comentando hace ratito, digo, hacer tal vez grupos de parásitos para que unos empiecen a trabajar, hacer grupos de trabajo pequeños, incentivar o recompensar, ¿sí? Con buen trabajo, lo estás haciendo muy bien a la gente que notamos que lo hace un poquito mejor. Y la última pregunta, ¿de verdad nos parecemos tanto a los salmones y a los pinzones? ¿Por qué pongo estas dos especies, salmones y pinzones? Sobre todo porque hay 2 estudios, muchos de estos estudios se llevan en el laboratorio o en condiciones seminaturales, pero hay un estudio con salmones y otro con pinzones, y el de monos, de hecho, también se lleva en situaciones totalmente naturales. Entonces, bueno, lo que se ha estudiado por lo pronto en humanos ha sido sobre todo en situaciones de laboratorio y son poquitos papers lo que hay. Entonces, lo que nos falta ahora es evaluar si estas relaciones que nosotros vemos en el laboratorio, que son predichas por los modelos, efectivamente las vemos en el trabajo, en el salón de clases, en las empresas. Entonces, bueno, tal vez a la gente que nos está viendo los invito, si dan clases o están en su empresa, tener una actitud experimental hacia la vida, ¿no? Tal vez en una hoja anotar qué tanto perciben que están trabajando, hacer modificaciones y ver si esto efectivamente modifica la proporción de productores y parásitos, ¿no? Como tener una actitud experimental hacia la vida, hacer pequeñas modificaciones y ver qué pasa. Entonces, bueno, esta es más una invitación. Y finalmente hacemos un resumen, hablamos de racionalidad, recuerdan la psicológica filosófica, la racionalidad económica, la racionalidad evolutiva, hablamos de teoría de juegos, ¿sí? De cómo podemos ver las matrices de pagos y cuando no tenemos certidumbre de lo que va a hacer el otro, cuál sería la mejor estrategia a elegir. Hablamos de distribución ideal libre, donde hay más recursos, hay más personas. Y puede haber algunos sesgos que se pueden deber al costo del cambio o a la discriminación de las alternativas. Hablamos del juego productor-parásito, ¿sí? Hay personas que buscan los recursos, hay personas que se aprovechan de los recursos previamente producidos y variables que tienen un efecto muy robusto, es el tamaño del grupo, la cantidad de recursos y la ventaja de descubrimiento. Entonces, bueno, me gusta cerrar generalmente con esta pequeña frase, que es la literatura, la ciencia y el arte deben ser servidos por voluntarios. Solo con esta condición conseguirán librarse del yugo del Estado, del capital y de la mediocridad burguesa que los ahoga, ¿sí? La ciencia, opino, y esta sí es una opinión, que es un poquito para gente rebelde, gente que le gusta buscar, y el voluntariado para este tipo de trabajos, hacerlo con pasión, con ganas, es importante, ¿sí? Es una frase de Kropotkin, que tiene un libro muy bueno que se llama La conquista del pan, que se parece mucho... Su utopía se parece mucho a la de Skinner, de Walden 2. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Si tienen preguntas, si las puedo responder, las responderé. Si no, las pondré en la hoja de preguntas por responder.
Y los invito a visitar la página del laboratorio, ¿sí? Laboratorio de Comportamiento Social e Inteligencia Artificial, LSCIA. Por lo pronto el laboratorio es únicamente virtual, pero está activo. Está buscando todavía una institución hogar, ¿sí? En Ciudad Obregón. Y los invito también a visitar la página de Walden Modular Equipment. Hacemos equipo ad hoc a las preguntas de investigación. Si se quieren dar una vuelta, hay gente genial trabajando ahí. Entonces, sería todo de la presentación. Muchas gracias y espero que haya muchas preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el tema. Creo que una perspectiva totalmente diferente en lo particular de cómo es el manejo de los grupos, ¿no? En esta ocasión, como usted lo ha compartido. Hay algunos comentarios que realizan aquí en la conversación, ¿sí? De la transmisión, y comenta la doctora Diana Mejía lo siguiente: entonces, la sugerencia de acuerdo a la ciencia es hacer equipos pequeños y aumentar el costo de no trabajar, como pedir que se exponga el tema y elegir creo que aleatoriamente en el momento quién del equipo va a exponer, es pregunta. Perfecto. Bueno, primero la ciencia no nos dice mucho, pero estos modelos particulares nos dicen algo, ¿no? Y nos permiten generar hipótesis de trabajo. Entonces sí, a raíz de estos modelos y de la evidencia tanto en humanos como en animales, lo ideal sería hacer grupos de trabajo pequeños, ¿sí? Para evitar que haya mucho parasitismo, ¿sí? Recuerden, los parásitos en el salón de clases al menos no van a aprender también el contenido de la clase. Y la otra parte, ¿me la puedes recordar? Una disculpa, se me movió aquí el cursor. Pues mencionaba la parte de hacer grupos pequeños y de elegir de forma aleatoria a los que van a exponer, por ejemplo, en el equipo. Ya, sí, de hecho eso es bien interesante porque como se hacen estos estudios para saber cuántos productores o parásitos hay dentro de los grupos, generalmente se toma de forma aleatoria a alguien y se utiliza como sujeto focal para hacer una muestra. Entonces, la propuesta está padrísima porque nosotros podemos hacer los grupos y en vez de que expongan ellos, tomar alguno de forma aleatoria y ver si efectivamente tiene dominio sobre el tema. Y eso nos permite estimar si los grupos funcionaron o no. Entonces, sí, en concreto sí a su pregunta. Muy bien. Eric Guerrero dice, ¿hay investigación puente entre los modelos y las predicciones comentadas con respecto a sus aplicaciones en el espacio áulico o grupos de trabajo, entre paréntesis, organizaciones? Por ejemplo, en los programas de contingencias grupales, me suena que podrían surgir alternativas o prácticas que permitan evitar el parasitismo y pues que es un gusto escucharlo. Hola, Eric. No, Eric, sí, de hecho, desafortunadamente, a veces a los psicólogos les falta convivir un poco con la gente que hace biología, con la gente que hace ingeniería. Sí, les falta un poco hacer trabajo más transdisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario. Ahí hay varias distinciones. Entonces, este tema realmente proviene más de ecología comportamental y poco a poco a algunos psicólogos les ha interesado esa línea de investigación y lo han empezado a estudiar. Entonces, todavía es un trabajo muy de modelos, muy de laboratorio, y nos falta ver y evaluar realmente la funcionalidad de estos modelos o qué tanto representan situaciones reales. De hecho, eso sí es una invitación para los que les gusta este tipo de trabajo, tratar, digamos, su salón de clases, su empresa, su grupo de amigos como un laboratorio, ¿no? Y empezar viendo a evaluar, no sé, quienes nunca pagan la cuenta cuando salen a comer, ¿sí? Y ver si cuando no está alguien más no paga la cuenta o qué modificaciones hay cuando no está esta persona que paga la cuenta, o en los grupos de trabajo con los chicos, juntar a todos los que trabajan y a todos los que no trabajan ponerlos en otro grupo y que conviertan como el espíritu de los 70, que conviertan sus espacios de trabajo en un laboratorio. Y de esa manera, bueno, poder empezar a contrastar al menos por experiencias personales de cada quien, qué tan válidos son estos, o qué tan
válidos son estos modelos en esas situaciones. Ahora, empezar la investigación puente, eso es algo que me gustaría hacer pronto, nada más. Falta todavía organizar unas cosas de laboratorio, sobre todo un lugar físico para trabajar, pero son algunos estudios que me gustaría hacer pronto, y si los quieres hacer, totalmente invitado a colaborar, ¿no? O a yo colaborar contigo. Muy bien, doctor. Pues ahí quedó abierta la invitación entonces para Eric. Hay un comentario, una pregunta que se me hace muy interesante, igual todos los comentarios que han estado haciendo, pero antes de que se me pierda nuevamente, Liz Barón dice, ¿qué programas de reforzamiento funcionarían mejor en una empresa donde hay muchos recursos y muchos parásitos? Wow, va. Este es interesante. Sí, generalmente los programas de reforzamiento, digamos, si nos vamos más operantes, son modelos que se aplican a situaciones de un organismo, o si nos ponemos como en conducta verbal, donde otros pueden fungir como estímulos o como consecuencias y uno la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha visto ya de manera individual es que los programas de intervalo variable generan más cantidad de respuestas, ¿sí? Cuando hablamos de intervalo variable, es que se le recompensa o se le da algo que aumenta su probabilidad de responder de forma variable, ¿no? En tiempos variables. Entonces, eso se ha visto que aumenta la probabilidad de que se responda o la frecuencia de la respuesta. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer con esta información en relación al juego productor-parásito? Tal vez aumentar, digamos, la probabilidad de que encuentren los recursos, ¿sí? Cuando producen, y decrementar la probabilidad de que encuentren los recursos cuando parasitan, ¿no? Podríamos poner tal vez en un programa de intervalo variable a los que identificamos como parásitos, en un programa como de intervalo variable, ¿sí? Aunque no sé qué tan ético sea en cuestiones de trabajo darle al trabajador incertidumbre sobre las recompensas. Tal vez lo que podríamos hacer es grupos de trabajo más pequeños, recompensar cada vez que lo hacen bien, o recompensarlos de manera variable, ¿sí? Con, digamos, reforzamiento social, que eso creo que no viola ninguna ley, y tal vez es lo que podríamos hacer. Se me ocurre ahora, ¿sí? Hay que pensarlo un poquito más así. Muy bien, doctor, muchas gracias. Creo que ahí la aportación, y no sé si viene el tema, hablando, yo creo que depende mucho del país también, qué es lo que quiere el empleado, ¿no? Como reforzador positivo o como ese incentivo, ¿no? Me he dado cuenta por X o por Y que hay empleados que pues prefieren un mejor clima organizacional, o que prefieren más una recompensa económica que otra situación, ¿no? Entonces, yo digo, lo pongo aquí sobre la mesa por la parte esa de los incentivos, ¿no? En cómo vamos generando la producción en lugar de parásitos. No sé si viene acorde al tema. Sí, de hecho, a partir de eso podemos derivar varias cosas interesantes. Algo que tal vez me faltó mencionar, bueno, tampoco el mundo no es tan dramático como que siempre somos productores o que siempre somos parásitos, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio, yo preparaba el café todos los días, ¿sí? Bueno, no todos los días, pero muy seguido, preparaba el café, me servía el café, y después la gente se servía el café, ¿no? Pero, digamos, ahí podría ser yo productor, pero lo cierto es que yo no compraba el café, ¿no? O sea, de alguna manera era parásito. Entonces, no todo es tan dramático, a veces uno es más productor en cierto tipo de situaciones y es más parásito en otro tipo de situaciones. Tal vez lo que es realmente problemático es cuando hay personas o organismos que son únicamente parásitos, ¿no? Que ni compran el café ni preparan el café. Entonces, bueno, ya en la parte de clima laboral, lo que habría que identificar sobre todo es ver si la gente tiene clara los objetivos de lo que tiene que hacer, porque a veces la gente no tiene claro qué es lo que tiene que hacer en sus puestos de trabajo. Sí, entonces ya teniendo claro lo que tiene que hacer, se pueden dar incentivos acorde, ¿no? Y si parecita, digamos, de otro trabajo que no es su trabajo principal, no habría realmente un problema y se le podría incentivar sobre aquel trabajo que realmente tiene que desempeñar. Y respecto a otros países, bueno, a pesar de que, por ejemplo, como mexicanos todos compartimos una cultura y a veces hay cosas que a todos nos gustan,
y posiblemente en otros países hay cosas que les gustan a la mayoría porque comparten una cultura. Lo cierto es que debemos evaluar qué es aquello que aumenta la probabilidad de que respondan, es decir, un reforzador, de manera individual, ¿no? Hay gente que los incentivos económicos les funcionan muy bien, hay gente que estar a gusto en el trabajo, tener un buen ambiente de trabajo, les funciona muy bien. Hay gente que ver que los estudiantes están contentos y aprenden, les funciona también muy bien. Sí, entonces eso tal vez vale más la pena ya en una situación de empresa, ¿no? Evaluarlo de manera individual. No todo es dinero, espero, aunque sí. Así es. Muchas gracias, doctor. Seguimos con los comentarios. Dice Gab Velázquez, ¿cómo los modelos mencionados permiten explicar o predecir el comportamiento social como tal? Por lo que se mencionó en la presentación, los distintos modelos apelan a la obtención de recursos de manera individual para los miembros de un grupo. Sin embargo, en el estudio de prácticas culturales, el enfoque se centra en la producción de una consecuencia neta para todos u otros, más que para el individuo. Ya, bien, hace mucho que no escuchaba a Gabo. Muy bien, súper buena pregunta. Estos modelos, finalmente como todos los modelos, una representación abstracta de un sistema real, ¿no? Entonces va a haber modelos que van a contemplar muchos factores y modelos que van a contemplar pocos factores, ¿sí? Antes de pasar directamente a la pregunta. Por ejemplo, un modelo que utilizamos mucho es el de velocidad, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y funciona muy bien en ciertas condiciones de laboratorio controladas. Porque la verdad, en la realidad, velocidad es igual a distancia más bache, más que se te atravesó alguien en la calle, sobre el tiempo de espera, sobre lo que se tardaron la gente en los semáforos, ¿sí? Entonces, un modelo puede contener más factores y ser más cercano a la realidad, pero las predicciones no serían tan claras, ¿sí? Entonces, estos modelos que les presento son modelos elegantes en el sentido de que tienen poquitos parámetros y nos permiten hacer predicciones. Entonces, estos modelos lo que toman como para estimar la estrategia evolutivamente estable, es decir, cuántas de una estrategia tiene que haber y cuántas de otra estrategia tiene que haber, toman la cantidad de recursos que obtienen dada la cantidad de productores o dada la cantidad de parásitos. Entonces, como lo menciona, se centra únicamente en la obtención de recursos. Ahora, otros modelos como los que les presenté, el de agentes, tienen algunos otros parámetros, por ejemplo, como la probabilidad de que los encuentran, y ya de manera individual, reglas de aprendizaje, ¿sí? Y estas reglas de aprendizaje, hay una que se llama operador lineal, tiene un factor que es el factor de memoria, que es qué tanto valoran los organismos virtuales su pasado, sus recompensas pasadas, y qué tanto valoran sus recompensas presentes. Entonces ahí podemos ver cómo características individuales pueden incidir en el comportamiento del grupo. Entonces, digamos, son otro tipo de modelos más complejos, menos elegantes, pero que nos permiten ver cómo se construye el comportamiento social a partir de comportamientos individuales, ¿no? O cómo los individuos modifican el comportamiento de otro. No estoy seguro si te respondí, pero espero que sí. Y si no... Si no, un correíto, doctor, no hay ningún problema ahí en contacto. Gracias. Cristian Méndez Coronel pregunta, ¿cuáles han sido las limitaciones por las que los experimentos de ecología comportamental en humanos sean pocos? Ya, generalmente, a pesar de que la ecología comportamental es como más una rama interdisciplinar, digo, hay científicos de datos, hay psicólogos, hay biólogos, generalmente la mayoría se han centrado en estudio con animales, ¿sí? Y porque finalmente de alguna forma, digamos, como lo mencionábamos, tenemos modelos muy grandes o, sí, modelos, digamos, donde hay muchos factores o modelos más pequeños, ¿no? Y la idea de un laboratorio es como controlar todas las variables, reducir todas las variables en la medida en que nosotros podamos hacer alguna predicción. Entonces, hasta ahorita la mayoría de este trabajo se ha hecho en laboratorio. ¿Y por qué no se ha hecho, yo creo, más allá del laboratorio? Creo que falta gente apasionada o gente que le guste el tema, que lo empiece a aplicar a entornos sociales o a entornos humanos. Entonces, cuando sea más popular el tema, pues habrá más papers. Antes de eso es complicado. Ahora, si quieres trabajar en el tema y hacer que ya haya más artículos, superaremos esa limitación de que somos pocos
pero locos, ¿no? Dirían algunos. No locos, digo, somos pocos que nos apasionan, o ojalá sean más después. Creo que le van a llover algunas invitaciones después de esto, doctor. Dice, los grupos pequeños tendrían que ser de 2 o 3 personas, Liz Barón. ¿O cuántas personas sugiere, doctor? Ya, no sé si han visto ese meme en internet de que el psicólogo siempre responde, depende. Pero sí, no lo sé muy bien. Digo, eso tendríamos que evaluarlo dependiendo de la situación. Ahora, si nosotros siguiéramos el modelo de cuánto sería lo óptimo que habría, primero tendríamos que evaluar, por ejemplo, cuáles son las recompensas, ¿sí? Porque, digamos, si hay muchas recompensas, lo ideal es que serían grupos muy, muy pequeños, tal vez de 2 o 3. Pero si hay pocas recompensas, tal vez podríamos ampliar los grupos a 4 o 5, ¿sí? Entonces, tendríamos que evaluar cuáles son las recompensas, tendríamos que evaluar si la gente recibe algo por hacer el trabajo de manera individual. Sí, de ser así, por ejemplo, si la gente no recibe una distinción por hacer el trabajo de manera individual, los grupos los tendríamos que hacer aún más pequeños. Pero si la gente recibe alguna distinción o recibe algo por hacer o por producir, tal vez nos podríamos arriesgar a tener grupos más grandes. Entonces, ¿cuántos? Pues va a depender de la situación, ¿no? Lo que podemos hacer, digo, es trabajar el salón. Podemos, si somos profesores, ¿no? Podemos utilizar el salón como laboratorio y un semestre hacer puros equipos de 4, ver qué fue lo que pasó, el siguiente semestre hacer puros equipos de 6, ver qué fue lo que pasó, el siguiente semestre puros equipos de 3 y evaluar los otros factores y a partir de ahí estimar estimar un tamaño del grupo en función de la situación particular. Pero yo los haría de 3, digo, pero no tengo ninguna razón, hay que evaluar la situación. Ok, muchas gracias. Patricia Benítez dice, para evitar parásitos en el equipo, ¿funcionaría que se le asigne una tarea a cada persona del equipo? Bueno, igual digo, todos son modelos teóricos, pero haciendo el ejercicio de llevarlo a la vida práctica, de manera general y sobre todo la gente que trabaja en todo lo que es evaluación del desempeño laboral, digo, todos los libros de desempeño laboral lo tienen escrito, ¿no? Objetivos claros permite que la gente haga su trabajo, ¿no? A veces la gente no es que no quiera hacer el trabajo, ¿no? Es que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, mientras se le diga o se le dé una instrucción clara sobre qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las consecuencias de hacerlo bien o de hacerlo mal, la gente debería empezar a hacer el trabajo, ¿no? Igual, digamos, reforzar siempre el trabajo podría, digamos, promover que la gente trabaje más y posiblemente evitar el parasitismo. Entonces, sí, yo creo que vale la pena intentarlo, que tengan los objetivos claros. Ok, Belén González dice, ¿podría ser prudente señalar el cambio de roles en los integrantes de un grupo de trabajo en que abiertamente se incline la responsabilidad del resultado a aquellos que suelen ser parásitos? ¿Me la puedes repetir por favor? Claro que sí. Dice, ¿podría ser prudente señalar el cambio de roles en los integrantes de un grupo de trabajo en que abiertamente se incline la responsabilidad del resultado a aquellos que suelen ser parásitos? El cambio de roles, finalmente habría que evaluar los motivos de por qué hacerlo, ¿no? Si es porque se quiere hacer que la gente que forma parte del equipo aprenda una nueva competencia o se sugiere hacer el cambio de roles porque no está trabajando de manera eficiente, ¿no? Habría que evaluar por qué queremos hacer el cambio de roles. Y después, señalar a la gente como productores o como parásitos, no arregla mucho el mundo, ¿sí? Lo que arregla más el mundo es identificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Si no hay una ventaja de producción, es decir, si no se le está dando incentivos, si el tamaño es demasiado grande, si no están discriminando bien los objetivos, eso es donde vale sobre todo la pena incidir, ¿no? Señalar gente que lo está haciendo, no lo está haciendo, no arregla mucho, ¿no? Lo que arregla es modificar las contingencias, ¿sí? Ahora, obviamente, si la gente no está ejecutando una acción de manera adecuada, se puede platicar, ¿no? Y decirle, oye, ¿tienes claro lo que tenías que hacer? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Por esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para resolverlo la próxima? Y
espero haber respondido a la pregunta. Ok, muy bien, doctor. Maestra Alma, hay otras dos preguntas, pero no sé si la maestra Alma guste comentar algo, opinar al respecto. Sí, nada más pues hacer énfasis en esta parte, ¿no? En esta información pues tan interesante y como en una perspectiva de modelos y experimental, y cómo esto me ha llamado la atención, cómo se ha captado la idea en el público y de mi parte también, cómo trasladar esa información, esos modelos teóricos a una parte práctica en lo cotidiano, ¿no? Entonces, es interesante ver esta parte de cómo han hecho preguntas en relación, pues precisamente el nombre de la conferencia, ¿no? De cómo trabajar en equipo, cómo nuestro comportamiento social puede llevarnos pues a un trabajo en equipo. Y bueno, mi pregunta, de hecho, la he ido respondiendo porque me iban surgiendo preguntas conforme, cómo poder puntualizar así esta información que usted nos ha brindado en términos de, bueno, ok, de esto, ¿cómo podemos utilizarlo en un equipo de trabajo en general? Y pienso, a reserva de lo que usted diga ahorita, lo he ido resumiendo mentalmente, ¿no? Lo de tener claro los objetivos, o sea, que los participantes de un equipo, de un grupo social tengan los objetivos claros, manejar incentivos que pueden ser de diferentes tipos, verbales, de reconocimiento, económicos, ¿verdad? Manejar cambios de ambiente, de contingencia, ¿verdad? Y buscar solución cuando alguna situación se detecte donde alguna persona no esté funcionando, trabajando, pues detectar qué es lo que está sucediendo y buscar una solución a eso, ¿no? Para que pues alcance sus objetivos y se logre un buen trabajo en equipo, ¿no? Es lo que alcanzó a resumir, ¿verdad? En esta conferencia que nos ha brindado. Sí. ¿Sí? Y, sí, bueno, de hecho, es mi comentario. sí, digo, al final, digo, estos son modelos de alguna manera teóricos y que se han probado en el laboratorio, digo, uno de manera cotidiana lo ve, digo, por ejemplo, a mí me encanta ir a los cafés, por ejemplo, o a los bares, ¿sí? Y ves al grupo de chicas o de chicos, y ves al otro de grupito de chicas o de chicos, y ves el chico que llega a hablar con todas las chicas, y una vez que establece contacto, ya llega todo el otro grupito, ¿no? Ahí vas el que va a buscar los recursos y el otro que va, ¿no? Detrás, y viceversa, ¿no? Y también en el salón de clases lo vemos seguido y en situaciones de trabajo. Entonces, estos modelos o este fenómeno intuitivamente ya lo vemos mucho. La idea es ver cómo podemos utilizar la información que sabemos del laboratorio para poder modificar el comportamiento y sobre todo, bueno, supongo que la mayoría lo que queremos es que la gente produzca, ¿no? Que busca sus recursos, ¿no? Entonces... Muy bien. Pues no, adelante, sí. Dani. Sí. Perdón. Totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos a continuar con unas preguntitas más que nos hicieron. Comenta Laura Barceló, si bien no podemos conocer la respuesta de una persona, ¿cómo podemos influir en esa respuesta? ¿Y qué elementos potencian la respuesta positiva de un grupo? Ok, no podemos conocer la respuesta de una persona. Por ahí vamos tal vez a ver si desglosar un poquito. Ok, a veces hay una confusión de que cuando hablamos de conducta se confunde con acciones, ¿no? Y realmente cuando nosotros hablamos de conducta, hablamos de la relación entre las respuestas y los estímulos, ¿no? Entre las acciones y el contexto. Entonces realmente no podemos observar la conducta, lo que podemos observar son las respuestas y lo que podemos observar son los estímulos, las acciones o el contexto, ¿no? Entonces las respuestas sí las podemos observar, ¿sí? Entonces, si nosotros ya identificamos las respuestas y cuáles son las acciones que realizaron los sujetos, ahora el siguiente paso es ver en qué situación se dieron estas acciones o qué estímulos estaban asociados, ¿sí? Si había un contexto, un estímulo antes, después se dio la respuesta y después hubo otro estímulo y eso aumentó la probabilidad de que se diera la respuesta, ¿no? Entonces, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero las respuestas sí las podemos observar. Sí, las podemos escribir, las podemos videograbar y la siguiente parte es ver el contexto donde se genera la respuesta o ver el contexto, los estímulos donde se genera la acción y tratar de encontrar relaciones.
Y una vez que nosotros podemos identificar esas relaciones, ahora sí podemos hacer modificaciones. Por eso digo, la idea es, antes de querer aplicar cosas, es evaluar un poco cómo está la condición, ¿no? Si están en el salón, ver cuáles chicos se trabajan, cuáles no trabajan tanto, son de trabajo. Primero tener como un mapa claro de qué es lo que están haciendo y qué hay alrededor de lo que están haciendo, y a partir, una vez que se tiene bien eso identificado, ahora sí poder hacer algunos ajustes o cambios, ¿no? Hacer grupos más pequeños, recompensarlo, etc. Sí, entonces espero haber respondido la pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. El doctor José Mireles pregunta, ¿conocer sobre la psicología interconductual aportaría algo al estudio del efecto de las contingencias y los métodos de aplicación? Más que pregunta es saber si están presentes en los modelos elaborados. Ok, va, esa sí no me la esperaba por ningún lado, pero va, ¿no? Digo, hay muchos modelos, ¿no? Estos son modelos más derivados de ecología comportamental para situaciones particulares, ¿no? Sí, imagínense, es un modelo particular para una situación particular, y generalmente esta área es como muy modelera, ¿no? Hay un montón de modelos. De hecho, salió un artículo súper interesante que no se pueden perder hace 2 meses del mismo tema. Después se los pongo en las referencias de por qué son buenos los parásitos. No se los voy a spoilear, lo tienen que leer. Pero bueno, regresando a la pregunta. Hay muchos modelos, ¿no? Y yo creo el modelo interconductual, y ahí me corregirán los que están más metidos en la materia, básicamente lo que proponen es un modelo general para estudiar el comportamiento psicológico, ¿va? Entonces ya tienen muy claros ustedes con sus esquemas paradigmáticos cómo entender el comportamiento o cómo describirlo. Entonces, no sé si podrían, por ejemplo, utilizando su propio lenguaje y sus propios modelos interconductuales, utilizar ese lenguaje para tratar de escribir lo que uno llama como producir y lo que uno llama como parasitar. De hecho, hay un intento, bueno, no hay un intento, hay una tesis de doctorado del CEIC, no estoy seguro si ya salió o no, de Guadalajara, donde tratan a este tipo de situaciones de forrajeo social como un caso de, no es de suplementaria, es de selectora, como un caso de selectora. Entonces, tal vez sería recuperar y ver cómo aplican las características del desligamiento de la función, bueno, sí, de la función selectora, cómo lo aplican en esa situación. Y yo creo que es un trabajo interesante, digo, generalmente el libro rojo está cool para hacer preguntas de psicología. No sé si respondí, pero... No se preocupe, lo contactamos con él directamente, doctor, si hay alguna duda. Y por último, creo que es el último comentario. Dice Lauren, se ha hecho investigaciones con respecto a la propuesta de Sigrid Glenn, si no me equivoco en la pronunciación, respecto a modificar metacontingencias. Sí. Realmente no conozco esa propuesta, entonces realmente no podría responder a la pregunta, pero sí pones las referencias y podríamos revisar a lo mejor qué puntos, si el modelo o la propuesta es útil para estudiar este tipo de situaciones, ¿no? Si está descrita ya sea en lenguaje natural o hay algunos mapas o algunas ecuaciones. Personalmente, yo creo, digo, podemos describir el mundo con una pintura, con una canción, ¿sí? Lo podemos describir también a partir del lenguaje natural, que es lo que hacen muchas teorías en psicología, o también lo podemos describir el mundo a través de modelos computacionales y ecuaciones, ¿no? Personalmente, me gusta leer los modelos en lenguaje personal, pero a la hora de aplicarlos y, digamos, el poder heurístico, creo que los modelos computacionales tienen más poder. Bueno, no más, pero al menos para mí son más claros y tienen un montón de posibilidades de predicción. Entonces, habría que revisar esa propuesta. Si pegas el artículo seminal o el artículo donde se escribe la propuesta, estaría bastante chévere revisarlo. Bien, muchas gracias nuevamente, doctor, por la respuesta a cada una de las preguntas, pues respetando los tiempos. Maestra Alma, le cedo la palabra, si gusta, para cerrar con la conferencia. Sí, muchas gracias. Gracias, Dani, por tu apoyo. Y bueno, doctor Lauren, pues no nos queda más que agradecerle, ¿verdad?, por su
valiosísima información, una conferencia con un enfoque diferente, vaya, vamos a decirlo así, muy interesante, ¿verdad? Y creo que hay muchas aportaciones que se pueden derivar de esta valiosa información que nos ha proporcionado. Y bueno, pues le agradecemos enormemente su participación a nombre del Instituto Tecnológico de Sonora, del Departamento de Psicología y de CAISH, y pues le haremos llegar su constancia de participación como conferencista. Muchas gracias y pues también agradecemos al público, ¿verdad?, que nos estuvo acompañando y también haciendo estas preguntas tan interesantes. Pues ahí dejaremos al que desee datos en relación a esta conferencia. Muy bien, pues muchas gracias y un enorme aplauso para usted. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, bonita tarde. Bonita tarde. Bye.